Los distintos señores levantaron sus castillos desde los que controlaron y protegieron tierras y siervos, colisionando con otros nobles vecinos o incluso con los mismos monarcas en su ambición por dominar más territorios y recursos. Refugiarse tras los muros de un castillo con buenas defensas, hombres y reservas podría desalentar al enemigo y con frecuencia obligarlo a replegarse derrotado a pesar de ser mucho más numeroso. Con ello, las guerras pasaban casi siempre por el intento de tomar las fortalezas, lo que suponía iniciar tareas de asedio y en respuesta de defensa en las que la astucia jugaba un papel primordial. Los primeros castillos fueron hechos de barro y madera, pero la madera se quema, por lo que alrededor del año 1100 después de Cristo, la construcción de los castillos comenzó a ser de piedra, lo que los hacía más resistentes al fuego. Solían estar en lo alto de una colina, dominando valles y caminos y siempre con una fuente de agua. Con los años y sobre todo tras las experiencias de las cruzadas, los castillos fueron haciéndose más grandes y sus defensas mejoraron. Cuando imaginamos un castillo, lo hacemos como una gran construcción de piedra, pero la verdad es que los primeros castillos eran mucho más modestos. Se les conocía como motte and bailey. La fortificación consistía en un torreón de madera que se colocaban en un terraplén elevado llamado motte, que daba a un patio cerrado llamado bailey. El bailey daba a los arqueros un campo libre para poder disparar contra cualquier atacante que se acercara. Los castillos estaban rodeados de una muralla que era la fortificación defensiva que rodeaba todo el castillo. A lo largo de las murallas se podían construir torres de defensa. Para comunicar las torres de la muralla se hacía un pequeño pasillo uniéndolas, conocido como camino de ronda. Asimismo, para proteger la muralla, en algunas ocasiones se hacía una muralla más baja adelante, conocida como antemuralla o falsa braga. Las murallas podían alcanzar los 12 metros de altura y 3 metros de grosor. Para hacerlas más inexpugnables, se construían fosos a su alrededor para dificultar el paso de los atacantes. Otra de las características de estos castillos era una zanja que le rodeaba, lo que dificultaba aún más la escalada. Incluso en algunas ocasiones podría estar llena de agua, lo que hacía más difícil alcanzar la muralla. Las almenas son los salientes o torres colocadas a lo largo de la muralla con la función de proteger el castillo. Para defenderlo de los posibles ataques, muchas de las almenas contaban con orificios conocidos como saeteras o troneras. Las saeteras eran los orificios desde los que se lanzaban las armas arrojadizas. Por el contrario, las troneras eran los orificios que se utilizaban para las armas de fuego. Las almenas estaban conectadas entre sí por unos pasillos estrechos a lo largo de la muralla, conocidos como camino de ronda o adarve. Se fueron mejorando, creando salientes conocidas como ladroneras, que contaban con una apertura en su parte inferior para derramar agua hirviendo o atacar con flechas. Los puentes levadizos también eran una gran solución para mantener a los enemigos fuera de sus dominios. Los muros, fosos y mazmorras eran una manera excelente de evitar que las tropas de tus enemigos pudieran alcanzar algunas de las puertas de acceso a tu castillo. Además, la puerta resultaba estar muy lejos del alcance de cualquiera. Se duplicaba la seguridad al reforzar la puerta también con un rastrillo o peine o puerta de hierro en forma de damero. La barbacana era otro ejemplo de defensa de los castillos medievales. Gracias a los fosos, con sus puntos de estrangulamiento como pueden ser los puentes levadizos, los dueños del castillo podrían saber con exactitud qué partes del castillo podrían ser más susceptibles de ser atacadas. Es ahí donde entra la barbacana. Su función era la de superar los puntos de estrangulamiento y hacer que los atacantes que se hubieran visto atrapados allí pagaran por su atrevimiento. Desde lo alto de la puerta o el puente, los defensores dentro de la barbacana podían hacer llover flechas e incluso brea ardiendo contra los invasores. Los patios de armas eran el espacio esencial de todos los castillos. Situado en la zona central del castillo, a su alrededor se distribuían las estancias del castillo como casas de artesanos, capillas, establos, etc. Solía contar con un pozo o aljibe que proporcionaban agua a todo el castillo. En algunas fortificaciones, a veces los patios de armas estaban a su vez fortificados por una muralla interior para dificultar el acceso de invasores. También se solía habilitar en el centro del patio una cárcel o mazmorra e incluso a pasadizos secretos de huida que suelen estar reservados al señor. Normalmente, los defensores se dividían en tres grupos. Uno
ocupaba la zona almenada Matacanes y Aspilleras. Un segundo grupo se encargaba de proveerles de proyectiles, calentar brea, prender elementos incendiarios e ir sustituyendo a quienes caían en el combate. También acudían a reforzar los puntos donde el asalto era más intenso. Un tercer grupo, en teoría, descansaba para sustituir a la primera línea de defensa cuando se agotaba. Sin embargo, el descanso era relativo, ya que se ocupaban de extinguir los incendios que hubieran podido provocar los atacantes, prevenir el minado de la muralla y hacer frente a los atacantes si conseguían derribar la puerta principal. También se preparaban las catapultas defensivas, que debían tratar de destrozar la maquinaria de los enemigos. Asimismo, se preparaban para hacer incursiones nocturnas por sorpresa, con el fin de inutilizar las máquinas de guerra atacantes. A medida que el asalto avanzaba, si se conseguía ir superando obstáculos, los defensores se replegaban hacia las zonas más fortificadas del interior. El último reducto era la Torre del Homenaje. Solía tener una puerta de acceso elevada a varios metros, con lo que al retirar la rampa o escala de acceso quedaba aislada del suelo. En el interior había varias plantas que podían bloquearse individualmente. Además, a menudo tenía escaleras interiores muy estrechas para que pudieran ser defendidas por pocos efectivos. Ante un asedio, había que hacer acopio de alimentos y agua y establecer restricciones duras en el consumo. Se enviaban señales a las fortalezas amigas del entorno, pero si no había posibilidad de recibir ayuda externa, las armas eran paciencia y disciplina. No eran infrecuentes las salidas al exterior, aprovechando distracciones de los sitiadores para recoger alimentos o recuperar proyectiles. Una ventaja era el clima. Mientras que en el interior del castillo disponían de zonas donde cobijarse, los asaltantes se alojaban en tiendas de campaña, por lo que el frío, la lluvia, etc., hacía más mella en la moral de estos conforme iban mermando provisiones y agua. Y si el asedio no cedía, podían tomarse medidas extremas. Una era expulsar de la fortaleza a todos los que no fuesen combatientes, lo que les abocaba a una muerte casi segura. Otra era intentar salidas a la desesperada, que casi siempre acababan en masacre. Para situaciones límite, algunos castillos disponían de pequeñas puertas camufladas en lugares ocultos de la muralla o túneles de unos cientos de metros que permitían salir sin ser vistos. La existencia de estos pasadizos era secreta, también para la mayoría de los defensores del castillo. Con ello, se trataba de evitar traiciones, como que alguien desvelara su acceso al enemigo y éste los utilizase para entrar en la fortaleza. Evidentemente, el paso de los años y de los siglos hicieron que todas estas medidas de seguridad se fueran perfeccionando y mejorando, además de ir fortaleciendo cada vez más las construcciones, hasta el punto de ser en algunos casos fortalezas prácticamente inexpugnables. Está claro que el ser humano va perfeccionando cada vez más sus métodos de construcción y los castillos no han sido la excepción a lo largo de la historia. El exitoso asedio del castillo combinó hábilmente la ciencia sofisticada con estándares específicos de conducta conocidos pero no siempre practicados por los participantes. Finalmente, el asedio dominó la guerra medieval durante al menos el tiempo que el castillo dominó el orden social y político de la época. Por esta razón también se convertían en blancos deseables para otros reyes. Había tres formas principales de atacar un castillo, y por supuesto los defensores sabían esto y desarrollaron contramedidas para cada una de estas, las cuales eran tratar de escalar el muro del castillo, pasar por debajo del muro y abrir un camino a través de la pared. Si un castillo era defendido por una fuerza de tamaño razonable, era difícil capturarlo sin un asedio, aunque la traición de un miembro de la guarnición del castillo, por ejemplo, abriendo las puertas al enemigo, ciertamente no era desconocida. Tomas de castillos estaban salpicadas de engaños, sobornos y traiciones, sin que importase mucho el código caballeresco. En el periodo medieval, era prácticamente imposible lanzar un ataque sorpresa, ya que un ejército simplemente no podía avanzar lo suficientemente rápido sin que los guardias del castillo los vieran. El asedio a las ciudades, las villas y los castillos bien fortificados requerían una concentración importante de medios y la relativa permanencia de los sitiadores en el lugar.
Por entonces, los ejércitos se formaban para 1 o 2 meses de guerra y a menudo no contaban con la logística ni la financiación adecuadas para prolongar los asedios mucho más. La destrucción de los territorios de los que se aprovisionaban las fortificaciones provocaba problemas de abastecimiento y supervivencia a las guarniciones o poblaciones de plazas fuertes, pero también entraba en juego en esta táctica el hundimiento moral de los sitiados y el debilitamiento de su capacidad de resistencia. El enemigo se dedicaba al saqueo, a incendiar y destruir aquello que no podía robar, cosechas y árboles incluidos. La idea era desabastecer a las tropas y a la población enemiga, pero los puntos culminantes de las guerras llegaban con la toma de los castillos. Cuando se quería tomar una fortaleza, se empezaba ante todo con el paso diplomático de pedir su rendición. Para reforzar la petición, los sitiadores demostraban su fuerza y prometían respetar la salida de las tropas con sus armas y propiedades. Si la solicitud era rechazada, comenzaba el asedio formal, entendiéndose que el asaltante estaba en su derecho de saquear y masacrar en caso de resultar vencedor. Los asedios se iniciaban en primavera y se prolongaban hasta el verano. Los comandantes primero tenían que idear una estrategia general para tomar el castillo. Debían de traer los mejores arqueros del reino, carpinteros, expertos, herreros, zapadores e ingenieros. Si un rey estaba contemplando lanzar un asedio, consideraría qué señores le debían el servicio de caballeros y cuántos hombres de armas proporcionarían. Los caballeros normalmente estaban obligados a servir durante 40 días durante el transcurso de un año. Otras consideraciones incluían la cantidad de madera, plomo, herramientas, clavos, comida, bebida, ganado y otras provisiones necesarias para la duración del asedio y dónde podrían adquirirse. Una variedad de catapultas o armas de asedio se desarrollaron durante la Edad Media para disparar piedras, bolas de fuego u otros objetos como ovejas muertas, ganado o víctimas de la peste en las paredes del castillo o en el castillo mismo. Una vez que el asedio había comenzado, los atacantes podían intentar derrotar al castillo de varias maneras. El mangonel era similar en diseño a una gran catapulta y usaba la torsión en una cuerda retorcida para accionar el brazo. Su uso principal era atacar los muros del castillo en lugar de los defensores, ya que arrojaba piedras u otras municiones a alta velocidad, pero a un ángulo demasiado superficial para alcanzar la parte superior del muro. El mangonel tenía un cubo en un extremo que se podía llenar con diferentes materiales según la situación. Por ejemplo, se podrían haber lanzado barriles de brea ardiendo para prender fuego al fondo de las paredes con la intención de debilitar el cemento, haciendo que la pared sea más fácil de colapsar. El mangonel era bastante inexacto, lo que lo hacía más adecuado para ataques en tramos de pared en lugar de ataques precisos. El trabuco fue un desarrollo posterior y suplantó al mangonel debido a su mayor potencia y precisión. También era más flexible, capaz de golpear las paredes del castillo y de levantar objetos sobre las paredes para atacar el interior del castillo. Usaba un contrapeso para conducir el brazo, proporcionando más potencia que la cuerda retorcida utilizada por los mangonels. Los registros del uso del trabuco sugieren que el más grande podría disparar rocas de hasta 1500 kilogramos y podría alcanzar una tasa de fuego de una piedra cada 15 segundos. El trabuco era el más avanzado de las armas de asedio y no fue reemplazado hasta la llegada de la pólvora. Dado sus enormes dimensiones, es probable que se hayan desglosado para el transporte o se hayan ensamblado completamente en el sitio. Un ariete estaba diseñado para romper las puertas o muros de un castillo a través de fuertes impactos repetidos. Los primeros arietes eran grandes troncos de árboles que se llevaban a mano y se estrellaban contra la pared lo más fuerte posible. Más tarde se construyeron arietes más sofisticados con ruedas que encerraban el ariete bajo un techo a prueba de flechas. Esto permitió al atacante mover el ariete cerca de la pared o puerta protegida de los defensores. El ariete en sí mismo estaría colgado de cadenas o cuerdas que le permitirían girar libremente. Los arietes fueron más efectivos contra puertas de madera o paredes de piedra blanda. La piedra más dura, como el granito, era mucho más resistente, de manera tal que tardaba mucho más tiempo para perforarla. Una torre de asedio es una torre móvil generalmente construida de madera que brindaba protección a quienes atacaban al castillo y les permitía acceder a las paredes. La torre a veces estaba cubierta con pieles empapadas de agua para reducir el riesgo de incendio provocado por flechas de fuego
Las torres se hicieron más grandes y más sofisticadas con los años. En el momento del asedio del castillo de Kenilworth en 1266, las torres en uso podían contener hasta 11 catapultas y más de 200 arqueros cada una. Las torres de asedio cayeron en desuso con el desarrollo del cañón. El cañón fue capaz de romper los altos muros del castillo, eliminando la necesidad de que los atacantes ingresaran al castillo por encima de los muros. Los que atacaban un castillo usaban escaleras para trepar por los muros y luchar contra los defensores del castillo dentro de los muros. Sin embargo, las escaleras tenían la desventaja de dejar al hombre que subía la escalera sujeto a ataques con flechas, agua hirviendo o brea, o al ser arrojado al suelo si la escalera se alejaba de la pared. Para facilitar el acceso al castillo, los atacantes primero debían llenar la zanja seca o foso húmedo que rodeaba la muralla con ramas de árboles, tierra suelta o cualquier otra cosa disponible. Alternativamente, podría navegar una barcaza hasta la base del muro exterior o cortina del castillo. Una vez que se podía cruzar la zanja o vadear el foso, la ofensiva inicial podría proceder rápidamente. La clave para una escalada era que los atacantes subieran las escaleras lo más rápido posible, saltaran a las almenas y comenzaran a luchar contra los defensores. Durante este esfuerzo, los arqueros, ballesteros y honderos fuera del castillo proporcionaban fuego protector a sus camaradas. La acometida se llevaría a cabo en varios puntos a lo largo del muro, con la esperanza de dividir la guarnición, desviar la atención y obtener acceso en cualquier punto que pudiera debilitarse. Al mismo tiempo, los sitiadores asaltaron las pesadas puertas de madera de la puerta principal e intentaban incendiar los tejados de madera que protegían las torres del castillo. También podrían comenzar a martillar las defensas de mampostería con picos, barras de hierro y otras herramientas mientras estaban protegidos dentro de un marco de madera y hierro cubierto de cuero que se había llevado a la pared del castillo. Por supuesto, los defensores hacían todo lo posible para frustrar la escalada, empujando las escaleras lejos de las paredes, disparando a los sitiadores y arrojando piedras, cal viva o líquidos calientes sobre ellos. Excavar debajo del muro. La minería, excavar bajo los muros de un castillo, se hacía para debilitar el muro sobre la mina. Los atacantes tendrían un túnel debajo de la pared, apuntalando el túnel con puntales de madera. Una vez que la mina estuviera completa, se encendería un fuego para quemar los puntales y colapsar el túnel. Intentarían hacer arder el fuego más ferozmente, agregando grasa de cerdo, heno y cualquier material inflamable, y de esta manera, con suerte, derribando el muro. También se podría hacer una mina para construir una ruta hacia el castillo para que los atacantes pudieran lanzar un ataque sorpresa. Si se sospechaba una mina, los defensores podían cavar una mina contraria para no permitir el paso.